Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Joven de hoy, Jesús te llama, respóndele, el tiempo es corto y no hay mañana. Acuérdate de tu Creador, entrégale tu juventud y tu vigor, con fe y valor. Rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Joven de hoy, apártate del mal, la mocedad y la juventud son vanidad. Con fe y valor, rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Joven de hoy,
Jesús te llama. Respóndele, el tiempo es corto y no hay mañana. Acuérdate de tu Creador, entrégale tu juventud y tu vigor, con fe y valor. Rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Joven de hoy, apártate del mal, la mocedad y la juventud son vanidad. Con fe y valor, rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Juventud, levanta el vuelo. Juventud, levanta el vuelo. Juventud, levanta el vuelo. Juventud. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Carmen Rosa Cordero. Me congrego acá con el hermano Osvaldo Tona, 34, entre 16 y 17. Voy a dar un testimonio para la gloria y honra de mi Señor. Hace tiempo, mucho tiempo, yo acepté al Señor, ¿verdad? Mi hija tuvo un problema. Ella le gustaba jugar pelota. Tuvo un problema en la cancha donde ella jugaba. Y un hombre le faltó los respetos. Ella le metió una cachetada. Y luego ella llega a la casa y yo estoy afuera conversando con un hermano. Y me dice: mamá, un tipo me acaba de faltar el respeto y le dio una cachetada.
Así que métete para adentro, pues no vaya a ser que venga. Y yo no le puse cuidado, hermano. Yo no le puse cuidado porque normal, hermano. De repente se va el hermano y yo hago a meterme hacia adentro. Yo cargaba una taza de café y yo estaba bebiendo café afuera. Cuando de repente por mi casa hay una quebrada, veo que vienen como 5 hombres por la quebrada. Eran casi las 7 de la noche. Ellos bajan la quebrada y me dicen, sácame tu hija, sácame a tu hija. Y yo les decía, ¿cómo? Sácame a tu hija. No, yo no les voy a sacar a mi hija, les dije yo. Yo volteo, hermanos, para cerrar la puerta, la reja de mi casa. Y eso eran tiros, tiros y tiros y tiros que me tiraron, hermano. Cuando yo doy la espalda, eso era lo único que yo escuchaba, era como que si fueran traqui-traqui, hermano. Metieron más de 20 balas para dentro de la casa. Yo lo único que vi fue el humo y yo parada ahí en medio. Me meto hacia adentro, claro, yo volteo y veo que los hombres se van. Me quedo con la taza en la mano y veo que la taza tiene un hueco. Resulta que el hueco era porque me atravesó una bala en la mano, en el dedo. Como pueden ver, mire cómo quedó el dedo. Y entonces yo me meto hacia adentro y me levanto la blusa, la bata, la blusa que yo cargaba, y digo, me dieron. Le digo a mi esposo, me dieron, mi amor, me dieron un tiro, le dije. ¿Qué? Me dijo él. Le dije, llévame al hospital, le dije, llévame por favor, le dije. Él me agarró y me quiso cargar y le dije, no, cargada no, yo voy caminando. Pero es que no puedes caminar. Sí puedo caminar porque yo no siento dolor. Pues yo lo que tenía era toda la blusa bañada en sangre. Y era una blusa blanca, imagínense. Luego yo me voy hacia la esquina y pasó un policía y el policía me dijo, ¿qué te pasó? No, me quisieron como atracar, algo así. Le dije, yo le di esa respuesta porque me daba miedo que fueran a agarrar a mi hija, ¿me entiendes? Que fueran a buscarla a ella, porque el problema venía por ella. Entonces yo contesté de esa manera y después él dijo, ya vengo, voy a buscar una comisión. Y él fue a buscar una comisión. Me metieron en el carro de la policía boca arriba. Quédate aquí a boca arriba. Le digo a mi esposo, arranquen ese dedo, que ese dedo colgaba. Esta parte de aquí colgaba para acá. Arranquenlo, que eso está en la pura. Eso queda en una tirita. Y ellos me decían, no, mi esposo y mi sobrino. No, tía, no, eso te lo entablillan. Bueno, cuando voy en camino al hospital, miré para el cielo y dije, Señor, dame la oportunidad de ver a mis nietos crecer. Eso fue lo único que le dije yo al Señor. Cuando llego al hospital y la mujer me monta en una camilla, la mujer me cortó toda esta parte de acá de la bata. Me abrió toda la bata y el sostén, todo me lo abrió y ella dice, ponte de medio lado poco a poco. Cuando ella me pone de medio lado, ella metió una vara larga, así como larga, muy larga y delgadita. Y me dice, esta bala entró y salió, me dijo ella. Entró, salió y te perforó el dedo, dice ella. Y yo grité y dije, gloria a mi Señor, gracias Señor. Fue tu mano, fueron tus ángeles que estaban a mi alrededor, que batearon esas balas, me defendieron. Este testimonio lo doy para que sepan que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Dios les bendiga, hermano. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Reciban un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Orlando de Vides. Me congrego acá en el Tabernáculo de Benecer con mi pastor Osvaldo Tona. Vengo de Ospino, viví por allá un tiempo. Soy nativo de aquí de Lara, pero vengo de Ospino. Empecé a congregarme aquí. Y bueno, cuando el Señor me llamó, viví en Ospino, pues. Y empecé a oír la palabra de Dios a muy temprana edad. Mi mamá siempre ha sido cristiana desde muy joven. Y yo crecí pues allí, por la gracia del Señor,
siempre oyendo de Dios. El Señor fue trabajando conmigo de una manera muy tremenda porque yo oía la palabra, pero endurecía el corazón, pues. Y eh, el Señor me fue procesando a través de cosas tremendas, eh, específicamente pérdidas. Y recuerdo una vez, venía de una finca que yo tenía y como a 1 kilómetro de llegar a mi casa, sentí algo que me decía como que había peligro y empecé a clamar al Señor y a pedirle misericordia a Dios, que tuviera misericordia de mí y que no permitiera que nada me pasara sin yo reconciliar mi vida con Él. Y cuando llegué a mi casa, que estacioné el carro y entré a mi casa, enseguida llegaron 2 sujetos y me encañonaron y esa noche me atracaron, me quitaron me llevaron el carro. Eso fue una cosa terrible, una cosa tremenda que pasé esa noche y fui pues ultrajado esa noche, pues. Bueno, y así sucesivamente el Señor me fue procesando y a los 5 meses exactamente volví a ser atracado en el mismo lugar y otra vez me robaron. Pero yo me mudé a ese lugar hacia Ospino para tener para estar con más seguridad, pues. Alquilé una casa en Ospino y me mudé hacia allí. Entonces allí estaba un poco más resguardado. Y entonces allí el Señor empezó a hacerme sentir ir a los cultos, empecé a ir a los cultos los domingos. Pero no aceptaba, o sea, no daba el paso. Y entonces en esos meses, un día cerrando el portón para sacar o guardar el carro, eh, el, el, el Señor me hizo sentir que ese era el momento, pues, de apartarme, de darle la espalda al mundo, de apartarme de lo malo. Y yo atendí a ese sentir que el Señor puso en mí y dije que no le servía más de escaparate al diablo, porque no estaba haciendo nada, pues, o sea, mi vida no tenía sentido sin el Señor y tomé esa decisión y de ahí en adelante pues empecé a caminar con el Señor, a congregarme consecutivamente todos los días de la semana y tomé una gran decisión, pues la mejor decisión que he tomado en mi vida y aquí voy caminando con el Señor y el Señor pues fue trabajando conmigo a través de sueños, a través de esas cosas, pues de esos atracos, que esas cosas, esas pérdidas y como la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pues entonces yo me doy cuenta que eso fue un proceso por el cual el Señor me hizo pasar y aquí estoy por la gracia y la misericordia del Señor. Pude ver la mano del Señor porque al nomás yo tomé la decisión, un día salí a unos caseríos cercanos de Ospino y son 3 caseríos juntos por el cual yo viví un tiempo en esa zona y allí yo tenía diferencias con muchas personas por cosas que el enemigo pues permitió que yo pasara y agarré una moto que tenía y me fui hacia esos caseríos y pareciera que todo el mundo me estaba esperando, o sea, el Señor puso en mi camino a todas aquellas personas que fue impresionante ese día. Yo me fui en la mañana
y ya como para la hora del mediodía ya había hablado con todas las personas que yo quería hablar. El Señor las puso en mi camino, el Señor permitía que yo los encontrara en sus casas y fue impresionante ese día como el Señor me ayudó a yo arreglar con todas esas personas. Y puede uno ver la mano del Señor, la gloria del Señor manifestada allí, como Dios está trabajando con uno, como Dios sacó a uno del mundo y como Dios respalda a uno cuando uno toma una decisión de elegirlo a Él como su único y suficiente Salvador. Es una cosa maravillosa saber que cuando uno acepta al Señor, el Señor está con uno y que el Señor le pueda dar esa palabra de aliento a uno a través de cualquier hermano, a través del predicador, a través del que sea, que uno ve que es Dios dándole esa palabra de aliento, esa palabra de consolación. Es tremendo eso. Y el Señor, una de las cosas que más me marcó a mí, aparte de muchos sueños que yo tuve, sueños que me daba, que era el Señor que me ponía esos sueños. Recuerdo una vez que era yo muy pequeño, soñé que caía en un lugar, en un vacío muy oscuro, que iba cayendo y cayendo, y que cuando miré hacia arriba vi unos ojos allá, una claridad arriba, unos ojos azules, que eran los ojos del Señor, y allí terminó aquel sueño, cuando yo pedí misericordia, cuando pude ver la cara del rostro del Señor. Sus ojos, recuerdo, si mal no recuerdo, eran azules, y era el rostro del Señor que se me presentó en aquel sueño. También, como les decía anteriormente, uno de los sueños que más marcó mi vida fue un sueño que tuve donde veía la columna de fuego a una distancia no muy alta, y que se presentó allí una bola de fuego como es ella, y me absorbió con mucho ímpetu y me llevó como por una gran rampa de concreto y a una velocidad muy, muy fuerte. Y cuando llegó al final de esa rampa, me largó y caí en agua. Y para todos nuestros hermanos y para todos aquellos que han leído la palabra, saben que el agua significa la palabra de Dios. Y puedo yo estar cierto y seguro que era el Señor llamándome. Y eso marcó mi vida. Y le doy gracias al Señor por eso. Porque Dios siempre ha trabajado con sus hijos a través de su palabra, a través de sueños, a través de visiones, porque la palabra dice que Dios habla al hombre en sueño y en visión. Y para ustedes, mis hermanos, mis hermanas, saben que esa es la verdad de Dios. Y estoy agradecido del Señor por eso, porque hoy en día le sirvo a mi Señor. Puedo dar fe de que le creemos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor, un Dios que todo lo puede, un Dios que está allí presente para darnos esa diestra de fortaleza, de fuerzas para seguir adelante. No es fácil, pero podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es nuestra fortaleza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y estamos agradecidos del Señor, porque Dios en este último tiempo se está manifestando de una manera muy gloriosa. Podemos decir como dijo aquella mujer junto al pozo, como dijo Felipe, como dijo Natanael, como dijeron esos hombres que cuando encontraron al Señor, que vengan y vean cómo Dios se está manifestando entre nosotros, que es un testimonio vivo, donde Dios está haciendo sanidades, donde Dios está haciendo milagros, donde Dios está haciendo maravillas, donde Dios está manifestando su poder, su gloria, su palabra viva, que nos fortalece cada día, que nos llena, que nos da respuesta a todas nuestras inquietudes, todos nuestros problemas, todas nuestras incógnitas.
respuestas a tantas cosas, necesidades, por enfermedades, por cualquier cosa que nosotros ya sea que necesitemos o que necesitemos hacer, tomar decisiones, no las podemos tomar apresuradamente, sino pedirle la respuesta al Señor para que el Señor nos dé una respuesta positiva, porque Dios no se equivoca, Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que Él es el que nos da, nos sostiene, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da ese aire que respiramos cada día, cada mañana cuando despertamos. Estamos agradecidos al Señor porque Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Siempre el Señor ha estado conmigo, aún en el mundo, aún allá desde muy joven. Yo hoy en día puedo ver que siempre Él estuvo conmigo, porque en momentos difíciles Él me acompañaba, porque yo podía clamar a Él y Él me respondía. Él siempre estuvo conmigo en peligro, siempre. Recuerdo una vez me pateó un caballo y me dejó sin aliento, parecía que me iba a morir y yo pedí misericordia y enseguida el Señor me dio el aliento de vida. Y por la gracia del Señor aquí estoy. Es gracias al Señor, es gracias a su misericordia que Él nos ha sostenido, que Él nos ha ayudado y que Él está aquí presente para todo aquel que quiera, que siente esa necesidad de buscar a Dios, que Dios de alguna manera le está hablando, ya sea porque alguien le está diciendo que hay un Dios que salva, que hay un Dios que tiene misericordia, que hay un Dios que perdona, que venga a los pies del Señor, porque el Señor está presto. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Y estamos ciertos de eso, porque estamos viendo la gloria de Dios en este lugar, estamos viendo la mano de Dios, cómo se está manifestando a través de los vasos que Él está utilizando en este ministerio que Dios nos ha dado por su gracia y su misericordia. Bueno, mis hermanos, contento y agradecido de Dios. El llamado es para aquellos que no han tomado una decisión con el Señor y que no dejen, que no pospongan ese sentir que Dios les da o esa palabra que Dios les da, que no la rechacen, que no endurezcan su corazón, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que es perdonador, pero también dice el Señor que no contenderá para siempre su espíritu con el hombre. Entonces, cuando Dios habla a un corazón es porque Dios está dispuesto a perdonarlo, es porque Dios está dispuesto a traerlo a sus pies. Tenemos que abrir el corazón al Señor. Aquí estamos pues para todo aquel que quiera que venga y busque del Señor, que le dé le abra ese corazón al Señor para que el Señor venga y siembre su palabra y les dé esa vida, ese perdón, esa misericordia, se la atienda, porque Dios no obliga a nadie, pero Él dice en su palabra, venid a mí y yo os recibiré, dice el Señor. Y aquí está una escritura, porque, no sé, sentí leerla de ver cómo el Señor ha permitido que yo haya pasado por tantas cosas, pero que a uno nada lo puede separar del Señor. Y es la escritura que está en Romanos 8:35, que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nada, hermano, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como está escrito, como bien lo leemos aquí en esta escritura. Así que abra el corazón al Señor, tome la decisión, porque los días son malos. Estamos en el tiempo del fin, donde viene el día cuando usted, como hombre o mujer, tiene que pararse delante de Dios y darle cuenta por esa palabra que usted ha recibido o ha escuchado de cualquier vaso o cualquier instrumento, ya sea
un mundano mismo le puede hablar al Señor y decirle que usted tiene que encontrarse con Dios un día, no muy tarde. Esto está a la puerta. Así que corra a los pies de Jesucristo, porque el llamado es, como le dijo el ángel a Lot: escápate ya, date prisa. Ese es el mensaje de hoy: escápate, corre a los pies de Jesús, que Él está con los brazos abiertos esperando. Dios les bendiga, Dios les guarde. Escuchemos al hermano Miguel Mendoza en el mensaje El Poder Vivificador, parte 4. Gloria a Dios, hermanos. Nuevamente agradecido de nuestro Dios de poder estar en sus oficios, a lo que Él nos ha llamado, a publicar y anunciar su grande maravilla, su amor para con aquel pueblo que Él ya ha escogido delante de la fundación del mundo y el cual le está llamando. Él está diciendo: ven a mí, amigo pecador, y puedas conocer la verdad, y la verdad te puede hacer libre. Así como a cada uno de sus hijos, Él nos ha colocado en un lugar en el cual ya las tinieblas no nos cubren. Pueden estar cerca, pero no nos van a cubrir, porque ha llegado la luz a nuestros corazones y nuestras vidas han brotado a vida eterna. Y así es el mismo proceso para aquellos que Dios está llamando hoy presente, que ponga atención a lo que la palabra es expresada por medio de cualquiera de los vasos que Él tenga para pronunciar y cada día anunciar su gloria, anunciar ese plan de salvación que Él estableció, por el cual todo hombre tiene que venir a Él, porque Él así lo ha establecido. Él lo mostró en la cruz del Calvario sin titubeo. No hay nada que nos estorbe para allegarnos a ese sacrificio perfecto, santo que Él hizo allá en la cruz del Calvario. Ese es nuestro Dios, el cual estamos predicando, el cual estamos anunciando. Y en verdad, hermano, estos tiempos han sido tiempos maravillosos en el cual Dios nos ha permitido ver, palpar su gloria, hermano. Ver cómo Él obra. Y para Él no hay distancia. Para Él no hay distancia. Es algo sorprendente lo que nuestro Dios, cuando un pueblo se humilla, Él responde. Cuando un pueblo clama, Él oye. Entonces, estamos ciertísimamente de que este Dios grande y misericordioso está plenamente identificado con cada uno de aquellos que han oído su palabra y han puesto cuidado a lo que Él requiere para este tiempo presente. Así que Dios me les bendiga. Siempre, como les digo, espero por este ángel administrador, el cual está prometido para aquellos que se allegan con toda confianza a las labores de nuestro Dios, y Él permite que en todo momento nosotros podamos tener esa comunión íntima con Él y estar atento a lo que Él quiere hacer, a lo que Él quiere mostrar. Por eso es que estamos agradecidos y, como les digo, estamos llevando la secuencia de una predicación que a veces se escapa de la sensación de no oír lo que Él quiere. Hay una sensación que queda en la persona que sabe que hay algo que le falta. Y ese algo es lo que Dios quiere proveer a través de las predicaciones, a través de estos vasos que Él tiene, para que su palabra fluya, salga, haga la obra para la cual Él la va a enviar, y ella hará la obra en usted, amigo que nos escucha, y en hermano que estás oyendo estas palabras, puedan ser edificación y puedan hacer despertar a un pueblo que tiene que estar hoy muy atento a lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Así que la lectura que estamos leyendo
nos enmarca muy claramente y estamos haciendo, sí, digamos, una continuidad de ese poder vivificador, ese poder que Él quiere mostrar al mundo, que Él tiene hijos a los cuales Él le ha dado potestad para manifestar la gloria de Él. No es que yo tenga gloria, no, la gloria de Él. Esa es la que nosotros vamos a manifestar a través de nuestra vida vivida, a través de nuestro predicar, a través de nuestro hablar, de nuestro testimonio y todo lo que continúa Dios haciendo en medio de los hombres hoy presentes. Y la escritura que estamos leyendo está en Marcos capítulo 15. ¿Verdad? Porque sorprendentemente, ahí hemos hablado de que no se habla mucho de este personaje, José de Arimatea. Ya leímos que el hombre era un hombre influyente en aquel tiempo. Era un hombre que tenía una posición de respeto y él fue un hombre osado, así como fue Nicodemo. Nicodemo fue de noche, nada, que fue de noche. Bueno, pero compañero, él se acercó a la fuente. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo hoy. Dios quiere que te acerques a la fuente, que oigas la palabra de Dios, que tu alma pueda venir a edificación. Porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ahí va Dios obrando, va Dios haciendo, abonando esa semilla para que cuando caiga el agua, aquella semilla pueda salir. Eso es lo que Dios está haciendo a través de cada predicación, a través de cada uno de estos siervos que se rinden ante la presencia de Dios para hablar la palabra de Dios y que pueda poner palabra oportuna para que puedan personas que no conocen a Cristo saber que hay un plan de salvación, que Dios tiene su brazo de misericordia extendido y Él dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero es que todos procedan al arrepentimiento. Son requisitos necesarios. Necesario es que el que se allega a Dios crea que le hay. Son sus escrituras, es su palabra. Así que estamos hablando de Marcos capítulo 15. Vamos a leer del versículo 44. Oigan muy claramente, aquel acontecimiento que fue la crucifixión de nuestro Señor, cuando ya vemos que José de Arimatea fue osado, pidió el cuerpo de Jesús, pero en ese transcurso de él pedir ese cuerpo de Jesús, él, sin saber, o Dios moviéndolo, inspirándolo, él estaba cumpliendo una escritura del Antiguo Testamento también, sí, muy puntual. En el libro de Deuteronomio lo habla, que él estaba cumpliendo una escritura. Entonces, a él ser osado, se acercó y entró a Pilato, que no debía ser, a lo mejor después le llamarían la atención, pero él estaba cumpliendo el deseo de su corazón. Y él pidió el cuerpo. Pero vean lo extraño. En el versículo 15, el capítulo 15, versículo 44, oiga lo que dice Pilato. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. ¿Quién? Jesús. Pilato se sorprende. Entonces, él le pregunta a su centurión, a su mano derecha, el hombre está muerto. Y dice que el 45, e informado por el centurión, sabiendo que ya sí el centurión le asentó que sí estaba muerto, dice, dio el cuerpo a José. El 46 dice, y el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en la peña.
e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Otra cosa que llama la atención. Oiga, el 47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían o dónde lo colocaron. Entonces, ahí va a dar, a la lectura de este texto, Dios va a dar contexto, o sea, el desenvolver, cuál es la atención que Dios está haciendo hoy presente a la gente. Necesario es, como dice Hebreos 2:1, necesario es que pongamos más atención a lo que hemos oído. No vaya a ser que nos resbalemos por no oír correctamente lo que Él quiere para este tiempo. Así que, hermano, la gloria sea para Él. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar y encomendarnos completamente, que Él tome la preeminencia. Amado Dios, tú eres grande y misericordioso para con todos aquellos que te buscan, Señor. En esta hora, Padre, ha de ser expuesta tu palabra, Padre, que ella pueda, Señor, conseguir despertar esa simiente que puede estar por ahí oculta, Señor, que no le ha sido dada la luz para su crecimiento, Señor. Y que esta palabra, al llegar a los oídos de ellos, pueda ir con fe y entrar al corazón de ellos y empezar a hacer la obra perfecta que tú haces en cada individuo que se allega a ti, Señor. Por eso estamos agradecidos. Te pedimos que tú tomes la preeminencia y el control de todo. Para tu gloria y tu honra lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Dándote las gracias. Amén y amén. Pues sí, hermano. Yo estoy cada día más convencido, más entremetido en lo que es el lidiar de Dios con un individuo, siempre es con un individuo. Rara vez Dios lidia con un grupo de gente. Él siempre lidia con un individuo. Y aquí vemos cómo Dios, haciendo lo que Él sabe hacer, que es que los hombres vengan al arrepentimiento, no había manera de que fuera oculto lo que Él estaba haciendo. A nadie le puede ser oculto que Él fue clavado en la cruz del Calvario. A Él no le puede ser oculto que la muerte que tuvo estaba ya escrita. Por eso es que cuando Él anunció que le acontecería todas estas cosas, Pedro en ese momento, sin el Espíritu Santo, sin la revelación, él profirió unas palabras que no eran correctas y el Señor la corrigió. Dios siempre corrige. Me estoy acordando ahorita que hay personas que quieren tomar parte de la Escritura y otra parte no. O sea, Dios en su programa, en su plan de salvación, Él primero tiene que hacer que tú oigas la palabra de Dios, que la palabra de Dios llegue a tus oídos y que al escuchar esa palabra vaya mezclada con fe y que aquella persona que está dando el anuncio de ese plan de salvación pueda engranar todo, porque no puede ser una parte. Porque cuando yo oía esta conversación con un hermano, que él decía que alguien le estaba pidiendo, alguien que no ha profesado arrepentirse, que no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, él le pide a un hermano que él quiere ser bautizado. Y él le alega a la persona que no, que tú no me puedes negar el bautismo. En verdad el bautismo no se puede negar. Pero
¿A qué piensa usted que esa actitud de querer el bautismo, para qué? ¿Qué cree usted que va a acarrear tener el bautismo sin haber reconocido, sin haber aceptado a Cristo, sin haber reconocido usted que usted es un pecador y que necesita de Él? Si no ha dado ese paso, ¿cómo es que quiere el bautismo? Sí, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No, yo me sé, la gente en la calle sabe mucho, sí sabe mucho, pero ¿qué pone en práctica? Podemos saber mucho, pero ¿qué ponemos en práctica? Entonces aquí vemos que Dios está canalizando las cosas correctamente. Él tiene un plan de salvación. El oír la palabra de Dios es uno de los primeros pasos. Y eso, al venir la fe a la persona, aquella persona va a reconocer que está en pecado, que necesita reconocer a Jesucristo como su Salvador, como aquel que con su sangre lo va a limpiar de todos sus pecados. Y como vemos claramente, Él en su palabra lo ha estipulado de esta manera. Luego de que usted ya ha profesado, ha confesado que era un pecador y que ahora usted quiere que Jesucristo lo limpie, que Jesucristo venga a su vida, usted está apto para el bautismo. Porque usted no va a ser bautizado simple y llanamente por echarle agua o sumergirlo y sacarlo. No, porque si usted no está consciente de qué es el acto del bautismo, que el bautismo es que usted estaba muerto en delito y pecado y por eso es sumergido al agua, y cuando sale con un arrepentimiento y con una visión a lo que Dios está haciendo en usted. Eso lo sabe usted. Yo no lo sé porque el proceso de cada uno es muy distinto. Entonces, si usted no reconoce a Jesucristo como su Salvador personal y que Él lo puede limpiar con su sangre, el bautismo no le va a hacer ningún efecto. Porque el bautismo es una ordenanza, es una obediencia a los pasos que Dios ha establecido. No lo establecí yo, Él mismo tuvo que ser bautizado por Juan. Para que usted vea hasta dónde llegamos. ¿Pero qué confesaba Juan? Él decía, entre vosotros está uno. ¿Ve? Que os bautizará con fuego y Espíritu Santo. Entonces, ve, todo tiene que ir canalizado correctamente. Cuando mi hermano decía esa pregunta, yo decía, oye, es que es tremendo. ¿Con qué intención a la gente a veces pretende entrar al reino de Dios por terceras vías? No, hay una sola vía. Una sola. No hay otra manera. Que otros quieran hacerlo de otra manera, bueno, cada quien dará cuenta a Dios. Pero Él en su palabra dice muy claramente, Él dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Pero ¿cómo crees tú si no has oído la palabra de Dios? ¿Cómo crees tú si no tienes fe en tu corazón por haber oído la palabra de Dios? ¿Cómo? Con el bautismo no se puede adelantar un paso. Es un proceso por el cual Dios está llevando a sus simientes a que usted se imagina, de repente usted siembra un grano de maíz y dentro de 3 días ya está echando la mazorca. ¿Usted ha visto eso? No. ¿Qué es lo que usted ve al principio? Usted ve y yo he sembrado y yo digo, y uno siembra. Y si la lluvia cae temprana,
y es buena tierra, a los 5 o 7 días empieza a salir un cogollito. No la mazorca, pero la gente no quiere morir. La gente no quiere aceptar que está muerta en delito y pecado y quiere ser bautizada. ¿Cómo? Quiere dar el fruto de una vez. ¿Cómo? Ahí está el ejemplo, hermano. No podemos esperar que salga a los 7 días, ya salga la mazorca. No. Es un tiempo estipulado, el cual Dios ha puesto en el proceso de cada simiente. Y una simiente tiene que dar el fruto, pero tiene que cumplir el proceso. Entonces, una persona que pretenda saltarse los pasos, algo anda mal. Y yo no puedo estar complaciendo a la gente. Es lo que dice la palabra. Por eso es que cuando estamos hablando de este paso, ese poder vivificador, está muy claro, hermano. Dios quiere que usted, al haber pasado todo este proceso que Él ha establecido, ese reconocer que somos pecadores, que necesitamos de salvación por medio de Cristo Jesús, que su sangre nos limpia, que somos bautizados en el bautismo por inmersión correcta. Y luego de eso tenemos que seguir andando, hermano. Tenemos que llegar a ser ¿qué? Ya estamos listos. Mira, la gente piensa, me bauticé, ya estoy en la iglesia verdadera, está bien, eso está muy bien. Epa, pero ¿y qué paso viene después de eso? ¿Te vas a quedar estancado ahí? No, hay un paso más que dar. Hay un paso más que dar. Y otro más, y otro más. Porque Dios nos quiere como Él. Por eso es que José de Arimatea estaba en el cumplimiento de lo que Dios estaba haciendo en su tiempo. José de Arimatea estaba cumpliendo una escritura del Antiguo Testamento en ese momento y él fue el vaso que Dios usó para cumplir ese propósito de pedir el cuerpo, de hacer que este hombre notara, de que este gobernante Pilato notara, se sorprendió que ya Jesús estaba muerto. ¿Ve? Porque a los otros tenían que quebrarle las rodillas para que dejaran de hacer fuerza y ya no pudieran más. Al tener las rodillas quebradas se enguenzaban más y ahí se ahogaban con su propia sangre. Pero cuando el soldado llegó a Jesús, dice que lo vio sin hálito. Y para asegurarse, lo que hace el hombre se asegura. El hombre lo lanza. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Sale qué? Ya Dios estaba cumpliendo la escritura. Ese sacrificio estaba haciendo correctamente lo que estaba escrito de él. Pero aquí vemos un hombre asegurándose de que estuviera muerto, Pilato. Y él llama a su centurión y le pregunta, ¿está muerto el hombre? Y él le dice sí. Entonces le entregan el cuerpo a José. Y José lo envuelve en una sábana y lo lleva al sepulcro. Lo lleva al sepulcro, que Jesús no había comprado sepulcro, porque él nunca habló de la muerte. Él hablaba de la resurrección, que él era la vida. Entonces, pero como que había que cumplir un propósito, cuando él en Getsemaní estaba ya queriendo, Señor, oye, porque era duro, Pedro se lo había dicho, pero él sabía que tenía que cumplir el propósito de Dios. Y Jesús lo cumplió. Por eso es que él exclama ya en la cruz del Calvario,
Elí, Elí, Sará, Sabatami. ¿Por qué? Porque él sabía que él no podía ir para otro lado. A juro, tenía que pagar el precio por el pecado del mundo. De todos nosotros. Pero observemos claramente cuál es la actitud de José de Arimatea. Primero, entra a un lugar donde no le es permitido. Su influencia, lo que él tenía, lo usó para pedir el cuerpo de Jesús, para llevarlo a la tumba. Porque ese proceso que estaba haciendo él era el cumplimiento de la Escritura. Y como se acercaba la Pascua, la celebración de la Pascua, ellos no podían permitir que ellos estuvieran ahí. Pero la manera era, así como estaban haciendo con los otros que estaban también ahí crucificados, quebrarle las piernas, las rodillas, para que el proceso fuera más rápido. Pero cuando aún se le quiebren las rodillas, tiene que esperar un tiempo. Pero cuando ellos iban quebrando las rodillas, se dieron de cuenta, miraron a Jesús que no estaba jadeando, los demás jadeaban por respirar, pero Jesús no. Entonces este soldado lo lanza para verificar, mire, cómo el enemigo está azuzando al pueblo de Dios, mirándolo, queriéndolo ahogar en problemas, en dificultades, pero tranquilamente nosotros sabemos que Él tiene el control de todo. Entonces vemos a este soldado hacer eso. Pues claro, cuando le preguntan si está muerto, pues claro, él lo vio que no respiraba y ya él sabía que lo había lanzado. Sí está muerto. El mundo se está asegurando de que mucha gente, con su palabrerío que tienen, que no tengan acceso a la vida eterna. Se la niegan ellos mismos y se la niegan a los demás. Cuando no se presenta el plan de salvación correctamente, los ordenamientos que Dios ha dado para ir en ese proceso de Dios limpiar al individuo, lo que hacen es, como dice, paralizarle su crecimiento. ¿Por qué? Porque si yo siembro una semilla y yo voy a los 5 días y voy a escarbarla para ver qué hay, la voy a dañar. Le voy a parar el proceso. Y si pasa los días, yo voy allá y yo quiero, está chiquitica, tiene cogollito, tiene como 2 ramitas chiquitas nada más, y yo voy a echarle bastante remedio, bastante abono para que crezca, y le voy a echar fertilizante ahí en toda la pata, la voy a dañar. El momento del fertilizante sí es necesario, pero ¿en qué momento? No puede ser cuando la pata está chiquitica. Hay que esperar que ella tenga un cierto tamaño. Eso es lo que Dios está esperando de ti. No que te bautices de una vez, ni vas a una iglesia, ni has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal y quieres bautizarte. Hay algo errado. Entonces hay que hacer a esa persona entrar en cordura y decirle, epa, es como tiene que ser. Por eso es que José de Arimatea estaba cumpliendo lo correcto que es la palabra de Dios para ese momento. Pero hay algo que observar. Cómo Pilato se sorprende. Cómo este soldado duda de que estuviera muerto. Y José, cumpliendo su propósito en ese momento, toma el cuerpo, lo envuelve en una sábana y lo lleva a la tumba. Luego de meterlo en la tumba, mire cómo era necesario que estuviera en la tumba, y ruedan una piedra a la entrada de la tumba. Pero lo que me llama a mí la atención es cómo estas mujeres que estaban allá en el momento de la crucifixión, que estaban viendo todo el desenvolver, ellas estaban
observando dónde colocaron el cuerpo de Jesús. ¿Para qué? Hoy hay gente que Jesús se le ha perdido. Que el Espíritu Santo no lo quieren recibir. Hay personas que aunque tienen el Espíritu Santo, no quieren aceptar el regalo que Dios le da. Porque si tú lees allá en Hechos 2:38, ¿qué es lo que dice? Arrepentíos. ¿Ve? Primero arrepentirse. ¿Ve? Lo que estamos hablando. Pero hay que observar, tenemos que estar claros que todo tiene que ser conforme a la palabra escrita. Y el Espíritu Santo que está en nosotros dice que nos guiará a toda verdad. Y ese espíritu no es un espíritu mío, no. Es el Espíritu de Jesucristo que viene a nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos, para que podamos obedecer. Por eso es que hay personas que usted le habla del Evangelio y son renuentes. No, ya yo me sé eso, en mi iglesia no se predica eso. Epa, pero si está escrito en la Biblia, tiene que ser para ti. Si tienes al Espíritu Santo dentro de ti, la palabra tiene que ser para ti. Para nosotros es la palabra. Pues aquí vemos este gran proceso por donde está pasando este poder vivificador. Un hombre que se sorprende que muchos que estaban muertos en delitos y pecados, en borrachera, en adulterio, en prostitución, en drogas, en el matar y estas cosas, ¿cómo se sorprende el mundo cuando Dios llama a un hombre de esa condición? Le habla su palabra porque Dios sabe que en él está la simiente que él colocó desde antes de la fundación del mundo, y por eso es que Dios hace el empeño que aquella persona oiga la palabra correctamente y esa palabra posa en su corazón, y ahí Dios comienza con el individuo a formarlo a la imagen de él, no a la imagen del pastor, no, a la imagen de Jesucristo. ¿Ve? Estamos claros, hermano, lo que Dios está haciendo. La gente se sorprende, pero hay otro individuo como ese soldado que entonces cuando lo ve van a apoyarlo. No, tú no eres ningún evangélico, tomá, bebé, tomá, haz esto, tomá, incitando al hombre a hacer lo malo cuando ya Dios ha obrado. Buscan matar lo poco que Dios ha hecho en un individuo por sacarlo del lodo cenagoso allá y poner en la roca inconmovible. Los enemigos empiezan a fastidiar, a hacerle el camino más fuerte. Pero no importa, hermano, que eso venga, porque eso es para bien nuestro, porque aquí tenemos que ver lo que estas mujeres estaban haciendo. Ellas observaron dónde estaba Jesús. Y dígame usted, un hombre que ha sido renacido de nuevo, que ha sido bautizado, que ha hecho todo el plan de Dios, él sabe que ha nacido de nuevo y a él no le importa lo que está en su derredor. Él está viendo dónde está Jesús. Jesús, ¿dónde está hoy presente? En el corazón del hombre. Ellas estaban mirando dónde estaba Jesús, dónde lo colocaron. Porque ellas iban a ser aquellas que iban a hacer el trabajo de llevar las especies aromáticas y estas cosas que se hacían en aquel tiempo. Ellas estaban mirando dónde lo colocaron. ¿Verdad? ¿Te has puesto tú a mirar por
qué la palabra de Dios viene continuamente a ser oída de parte tuya? ¿Por qué? Porque tiene que ser oída la palabra de Dios para que pueda haber libertad para tu alma. No es otra cosa, no es capricho nuestro, hermano. Es que todavía hay simiente de Dios que tiene que despertar. Mire, si en verdad no hubiera simiente de Dios por ahí todavía que no ha despertado, ya tuviéramos callado la boca y ya estuviéramos simple y llanamente, Señor, nos vamos. Pero todavía hay predicación de la palabra de Dios porque todavía hay simiente, todavía hay personas aún que están en las iglesias, que están ahí, que no han nacido de nuevo y tienen que nacer de nuevo para poder estar en el reino de Dios. Entonces necesario es predicar todavía para que salgan de ese conformismo ahí en la iglesia. Yo soy predestinado, pero ¿para qué? Judas fue predestinado para ser el hijo de perdición. ¿Pero para qué tú fuiste predestinado? Yo soy predestinado, ya estoy en la iglesia, esa es la verdad, ya estoy bien en la iglesia, yo aplaudo y estoy ahí, yo hago esto, sí, todo eso está bien, pero ¿para qué fuiste predestinado? ¿Para calentar una silla en la iglesia? No, hermano. Nosotros fuimos predestinados para ser pregonadores de la gloria de Dios, para hablarle a otras personas para que salgan a vida eterna. Mira el gran proceso por el cual Dios nos ha pasado y nos sigue pasando porque tenemos continuidad para hablar la palabra de Dios en este tiempo, porque es necesario que despierte la simiente completa para poder irnos de esta tierra. Pero muchos están conformados. Llenar la iglesia, llenar la iglesia, llenar la iglesia y no han nacido de nuevo. Se presenta un problema en la iglesia se divide porque no están fundamentados correctamente en lo que la palabra dice. Así de fácil, hermano. Mientras haya divisiones, disensiones, peleas, pleitos, envidia, todavía falta. Por eso es que es necesario, hermano, que entendamos que estas mujeres, ellas vieron donde colocaron a Jesús. Porque hay otros ejemplos, hermano. Estas mujeres, antes de la resurrección, ellas vieron dónde colocaron el cuerpo de Jesús. Adelantándonos un poco más, para sentar esto, hermano, de lo que pasa, donde se les extravió a la gente Jesús el Cristo. Jesucristo, ¿dónde se les extravió a la gente? Ellas estaban mirando ¿dónde? Ya se habían ubicado. Mi pregunta es, hoy presente, ¿estás tú ubicado, consciente dónde está Jesús hoy presente? ¿Dónde está Jesucristo hoy presente? Jesucristo no está en la cruz del Calvario, Jesucristo no está allá en el cielo, la deidad no está en el cielo, la deidad está aquí, en los corazones de aquellos individuos que han aceptado el procedimiento que Dios ha requerido para el plan de salvación. Ahí es donde está la deidad hoy presente, manifestada. Por eso es que al no ver, simplemente ser un calentacilla, simplemente estar ahí ocioso, eso no te da demostración de que Dios está en ti. Dios con un hombre dentro de él, mire, ese va a mover la tierra, ese va a hablar la palabra de Dios, se va a testificar, porque dice su palabra que me seréis testigos hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo? Si estamos conformados ahí en una silla, en una iglesia, y estoy bien. Hay algo raro. Estas mujeres estaban observando dónde ponían el cuerpo de Jesús. ¿Pero por qué lo estaban haciendo? Me llega ahorita ese mensaje, los tres, digamos, le dicen los tres reyes magos, pero ellos no eran magos, ellos eran astrólogos. Dicen que la palabra
que uno venía de un sitio, de otro sitio, los tres venían de sitios distintos. Los tres estaban pendientes, oye, así como estaba María y la otra María ahí pendientes, ¿dónde colocaban a Jesús? Bueno, estos estaban pendientes de las profecías que decían que la estrella de Belén aparecería porque era lo que marcaba el nacimiento de el Mesías, del Rey de Reyes. Eso lo marcaba. Ellos estaban viendo, igual que estas mujeres estaban viendo dónde colocaban el cuerpo de Jesús. Ellos estaban pendientes. Estos estaban pendientes de una señal que le había sido dada por medio de los profetas antiguos, que eso ocurriría. Y cuando ellos están observando en una parte, en otra parte y en otra parte, observa y ve, ahí está la estrella. Empieza entonces que el hombre a tomar precauciones y toma su camello, lleva esto, si voy al rey tengo que llevarle una ofrenda, tengo que ir en paz, tengo que estar arreglando, y mira mi amor, esposa, si tenía esposa, mira, yo voy de viaje porque voy a ver al Rey de Reyes, aquel que ha nacido por la estrella, dice que ya nació. Y se embarca en su camino. 3 se embarcan en sus caminos, sin conocerse. 3. Pero llega un momento en que los 3 se cruzan en un mismo sitio. 3, Dios se perfecciona en 3. ¿Ve? Pero los 3 tenían el mismo pensamiento, los 3 tenían las mismas escrituras, los 3 sabían que nacía un rey. Uno no le dijo, yo voy a ver al Padre, no, yo voy a ver al Hijo, no, yo voy a ver al Espíritu Santo. No, ellos sabían que era el mismo al cual ellos estaban esperando para adorar, para llevar el presente. Hoy no puede haber confusión, hermano. La confusión la tiene el hombre aquí en su mente, porque no deja pasar que el Espíritu Santo llegue a su corazón, que cuando esas mujeres se dieron cuenta dónde lo colocaron, así estaban estos hombres, sabiendo que las escrituras apuntaban a un Dios, a un Mesías. Claro, hermano, ellos estaban muy claros. Pero hoy, ¿qué pasa? Todo el mundo anda enredado religiosamente. Para empezar, por lo más corto, no se hablan unos a otros. Si no eres de mi iglesia, no te hablo. Y aún siendo de la misma iglesia, a veces tienen problemas y no se hablan. ¿Qué es eso? ¿En qué parte de la Biblia es eso así? Pentecostés no sucedió hasta que no estaban todos unánimes. Entonces, hay algo muy extraño de lo cual Dios quiere tomar la rienda. Entonces, estos 3 llegan a un mismo camino, siguiendo la estrella. Ponga mucho cuidado. 3 siguiendo el camino de la estrella. Llegan a ser, los 3 caminos llegan a ser uno al final. Y cuando ellos ven la estrella, el profeta narra, William Marion Branham, profeta de esta edad, vindicado en la palabra de Dios, él narra, dice, ellos estarían en lo alto de la montaña. Y ellos de noche, ellos andaban, era de noche para seguir la estrella, de día no la podían ver. De día descansaban y de noche andaban para seguir la estrella. Pero llega un momento en su trayectoria que ellos, la noche vieron la estrella, ¿dónde estaba? Y ellos, bueno, esa fue la última noche que vieron la estrella. ¿Cuántos van a esperar que sea su última noche? Que no esté apercibida tu vida con vida eterna por no aceptar el plan de salvación de Dios.
por no aceptar que Dios es el que guía. Vemos entonces estos hombres la vieron. Ajá, tú también lo estás viendo, sí, los tres estamos viendo, los tres estamos viendo, ok. Se fueron a descansar porque ya era para amanecer, ya salía el sol. Y resulta que ellos esperan la noche y esperan la noche para seguir andando. Empiezan, recogen sus cosas, sus carpas, donde están durmiendo y su broma, y se ponen a observar otra vez el cielo. ¡Epa! No se ve la estrella. ¿Tú la ves? No, tú tampoco, no vemos la estrella. Bueno, puede ser que esté nublado y no podamos ver, esperan otra noche. Vuelven a acostarse, pasa la noche, no vieron la estrella, pasa otro día y viene la noche otra vez, vuelven a mirar y no aparece la estrella. Se les extravió la estrella. Ahora, dígame por qué se les extravió la estrella. Porque resulta que ya la estrella los había guiado al lugar correcto. Por eso es que Jesucristo no se nos puede extraviar, hermano. Y si se nos ha extraviado, para eso están las predicaciones, para eso están los hombres que están llevando la palabra de Dios, el testimonio de Él, la gloria de Dios, la grandeza de Dios, para que la gente entienda que todavía sigue existiendo un Dios que tiene sus brazos extendidos en amor a todo aquel que venga a Él. ¿Ve? Eso es lo que estaba sucediendo. Ellos perdieron la estrella. Pero entonces sacaron su cuenta. La última vez que la vimos estaba allí. Estas mujeres vieron y sabían que él estaba enterrado ahí. Pero las profecías decían algo que la gente no está mirando correctamente. Ellas sabían que él estaba en el lugar donde lo colocaron. Estos sabían dónde había parado la estrella. Pero como no la volvieron a ver, entonces digamos, vamos a ese lugar. Cuando ellos se encaminan a ir allá, consiguen algo muy curioso. Ellos llegan, como son extranjeros, tienen que acercarse al gobernante de ese sitio. Y ellos hablan con el rey. Y ellos le preguntan al rey, ¿dónde ha nacido? ¿Dónde está? Hemos visto la estrella y ha nacido el rey, el Mesías. Y el hombre, si yo soy el rey, tiene que ser un sucesor mío, ¿cómo es que hay otro rey? Al hombre le llamó la atención eso. Vea a dónde apuntan las escrituras. Al ver esto, este rey oye lo que esta gente está diciendo y él se inquieta. Hay personas que usted le habla del evangelio y ni siquiera se inquieta. Ni siquiera tienen una pregunta, aunque sea tonta. Simple y llanamente son de oídos sordos, son contumaces. Pero hay que seguir predicando el evangelio porque el evangelio se predica como si fuera para todos, pero sabemos que es para aquellos a los cuales Dios ha llamado. Y como no sabemos quién es, hay que predicarle, hay que hablarle la palabra de Dios. Tienen que ver el testimonio mío. Eso es terrible, yo. Y resulta y acontece que él le dice, esperen aquí un momentico. Posen aquí y mañana siguen su camino. ¿Ve? Esperen ahí. Como eres de día, tienen que esperar ahí acá. Y yo, vamos a esperar hasta la noche. No, le da hospedaje, le da comida y eso que es lo que hacen a las personas extranjeras que son influentes. Que son influencias. Bueno,
Este rey, como él sabe que está en la ciudad más religiosa del mundo, él llega y llama a sus sabios, a los sabios romanos. Bueno, los que pueden saber de eso, de que van a ser un rey, son este pueblo que tenemos nosotros sometidos aquí. Entonces él dice, bueno, llámame a esa gente para preguntarle. Bueno, y le dicen va la información allá y le dice, pero el rey quiere hablar con ustedes. ¿Y de qué será? No, que tú sabes que hay unos magos, unos reyes que vienen ahí que dicen que nació el Mesías, el rey de Israel. Y él quiere saber, empaparse de eso, quiere saber, y él quiere que ustedes vayan allá y hablen. Y entonces ellos empezaron a agarrar, igual que estos reyes, estos astrólogos, ellos llevaban pergaminos, llevaban todas las cosas de sus antepasados. Estos religiosos que este gobernante llama también vienen con sus pergaminos, con su palabra que Dios había hablado, la tenían escrita. Y cuando llegan allá, él les pregunta, ¿cómo es eso que van a ser un rey? Sí, van a ser un rey en Israel. ¿Y ustedes lo sabían? Sí, las escrituras lo dicen. Pero ellos no lo creían. Ellos estaban es palabra dura, estaban tan idiotizados en sus quehaceres y en su modo religioso que tenía, que las escrituras las leían y no sabían que si eso lo dijo ese profeta porque eso a lo mejor tenía dolor de estómago y empezó a decir esas cosas. No creían la palabra de Dios. Por eso es que hoy predicamos la palabra de Dios, porque es la verdad, es la que te va a hacer libre. Por eso es que cualquiera que no predique la palabra de Dios, hermano, cuenta le dará a Dios por no hablar la palabra correctamente, por no decirle a la gente, hay un plan de salvación, hay una sangre que los limpia, hay un propiciatorio donde está hecho ese sacrificio que no puede pasarse por alto. Y vemos ahí cómo la grandeza de Dios se muestra. Porque estos hombres le dicen sí. ¿Y cómo se llama? Dice que se llamaba Jesús el Cristo. Se llamaba Emmanuel, Dios con nosotros. Y el rey escuchando. Me imagino que el rey les preguntaría, ¿cómo es que estos vienen de lejos y lo saben y ustedes que son de aquí no lo saben? No, nosotros sabemos que Isaías habló de eso, Jeremías habló de eso, pero porque es que no saben. ¿De qué van a hablar si es que no saben? Si no conocen a ese Espíritu Santo que los pueda guiar, ¿cómo van a hablar de un Dios grande y misericordioso? Por eso es que están con la lengua pegada, por eso es que hablan mentiras, por eso es que hablan de distintos disparates, porque no pueden hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios necesita un hombre que esté limpio, un hombre que esté consagrado para el servicio de Dios. No cualquiera va a hablar la palabra de Dios porque no tiene la autoridad del Dios grande de los cielos. Comprendamos eso, hermano. Es que tiene que ser el hombre al cual Dios ha llamado para que se predique su palabra. Sin miedo. Sabiendo que es la verdad, nada nos ataja. Pero ellos, cuando este rey les preguntó, ellos no creían eso. Se les perdió Jesús hace mucho rato. No había nacido y ya se las había perdido. ¿Por qué? Porque no creían lo que estaba escrito, que Él iba a manifestar cuando viniera aquí a la tierra. Un evento tan grande y ellos ni sabían. Bueno, como este rey dice, nada, ustedes sí son, ¿verdad? Que ustedes sí son cosas raras, no saben de eso y todos los religiosos, imagínate. Entonces él va al otro bando, a estos astrólogos. Ya había terminado la conversación con esto, no logró sacar nada, porque no saben nada. Y entonces él va a preguntarle, ¿cuánto tiempo? No, yo vi la estrella hace tanto tiempo. Yo también. Y la última vez que lo vimos estaba aquí. Aquí fue donde se paró la estrella, aquí en esta ciudad. Pero ustedes no saben el sitio. No sabemos. Bueno, vamos a hacer una cosa, le dice ese rey. Él estaba interesado, pero no porque iba a adorarle. Era porque él sabía
es la competencia. ¿No ves que así piensa el mundo? Vamos a competir con los evangélicos. No, amigo, no compita conmigo, porque yo no estoy compitiendo con nadie. Yo simplemente me estoy rindiendo a Él. Haga usted lo mismo, ríndase a Él, y usted verá cómo Dios lo va a usar. De lo contrario, usted va a ser un estorbo si no hace las cosas como Dios quiere que se haga. Y vemos entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. Vayan, les dice, les da libertad. Vayan, busquen allá donde es, adórenle y vienen y me avisan para yo también irlo a adorar. Ven, los hombres se fueron en la noche. Volvieron a ver la estrella y llegaron al lugar. Adoraron y entregaron los presentes. ¿Te estás dando cuenta que cuando Dios es la guianza de Dios, pero cuando hay un mundo religioso que no sabe discernir el tiempo en que está viviendo, no sabe discernir la palabra de Dios, lo que hace es enredar. Tenían enredado aquel pueblo que hablaban la palabra de Dios, pero ni siquiera podían saber, no había revelación en ellos para guiar a un pueblo y llevarlos a los pies de aquel rey. No, aquel rey de reyes no tenía la potestad porque no estaban correctamente conforme a lo que Dios había establecido para hacer ese trabajo. ¡Qué terrible! Se les perdió Jesús. Yo te voy a hacer una pregunta hoy. ¿Sabes tú dónde está Jesucristo hoy? ¿En ti? ¿Dónde? ¿Dónde lo has visto? ¿Dónde lo has oído? ¿Dónde lo has tocado? ¿Sabes dónde? En mi iglesia. No. No te creas que no es un recinto. No es un edificio donde está Jesús. Él está tan cerca de ti que Él simplemente está esperando que tú abras tu corazón, no tu mente, tu corazón. Dios no quiere nada con la mente. La mente aquí es la más grande batalla que tenemos. Lo que sale de nosotros al predicar, al hablar, al dar, al testimonio, sale de nuestro corazón. No de la mente, hermano. Entonces vemos que se les perdió Jesús. Entonces, este hombre, este rey, al ver que pasó un día y pasó una semana y no vinieron los candidatos a darle decisión dónde estaba para ir a adorar, él lo iban a matar, se enfurece. Y eso es lo que hace el mundo hoy presente, se enfurece. Y entonces manda a matar, como dice la historia, a todo niño de 2 años para abajo. Porque era el cumplimiento de una escritura. No nos vamos a escapar. Menester es obedecer a Dios antes que a los hombres. Si Dios ha establecido una manera de poder buscar al hombre, de hacer el llamado al hombre, porque ningún hombre busca a Dios. Entonces vemos cómo Dios está llamando al hombre a que venga, pero el hombre se empecina en decir, yo estoy bien, yo voy a la iglesia, ya yo creo el mensaje, ya yo creo en el profeta, yo creo esto, y pero no es eso lo que Dios te está preguntando. La pregunta es, ¿tú sabes dónde está Jesucristo hoy? ¿Lo has visto? ¿Lo has oído? Él habla contigo, ¿lo has tocado? Esa es la pregunta. Aquellos religiosos no sabían nada, el rey no sabía nada. Los sabios de Roma tampoco sabían nada. Pero Dios se había revelado a esos astrólogos y después Él se revela a los pastores en el campo. ¿Ve? Dios sabe lo que hace. Estas mujeres
sabían dónde estaba Jesús, dónde estaba el cuerpo. Porque ellas tenían que hacer un trabajo. Ellas estaban vigilantes y nosotros tenemos que vigilar. La iglesia hoy, porque esas mujeres están ahí, están tipificando la iglesia. La iglesia hoy debe saber dónde está Jesús, el Cristo. Pero estamos tan interesados en saber dónde está la plata que me voy a ganar, dónde están las inversiones que voy a hacer, dónde está qué. Y todo eso está bien, es necesario, pero principalmente es que sepamos dónde está Jesús hoy en nuestra vida, dónde está. Porque hay algunos que lo tienen en la mente, hay unos que lo tienen en el cuerpo por las sensaciones. No, necesario es que tengamos a Cristo en nuestro corazón y Él será nuestro guía, Él guiará nuestro barco a puerto seguro, pero es Él el que tiene que estar plenamente identificado en el individuo. Tu vida tiene que cuadrar con las escrituras, no con lo que dice el pastor, porque si el pastor no tiene su vida cuadrada con las escrituras, mire, él también tendrá que dar cuenta. Aquí no hay alguien más grande que otro. Aquí todos somos uno en Cristo Jesús. Que tenemos responsabilidades, es otra cosa. Pero no hay uno más grande. Por eso es que necesario es saber dónde está Jesucristo en nuestra vida. Así que Dios me le bendiga y sigamos aportando algo más para la gloria de Él. Algo más en lo cual nosotros podamos estar convencidos de que es Él el que tiene el control y la preeminencia de todo. Así que Dios me les bendiga en esta tarde. Sigamos el camino que Él nos ha trazado, hermano. Que ese Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Así que Dios me les bendiga. Vamos a orar para ser despedidos. Amado Dios, permita, Padre, a tu pueblo en esta hora que está oyendo esta grabación o puede ver este video, Señor, pueda entender que es una hora urgente en la cual es de vida o muerte saber dónde estás tú en nuestra vida, Señor. Que esa guianza de tu Espíritu Santo no se pierda, sino que esté cada día más arraigada en los corazones de tus hijos. Que cada cosa que nosotros podamos hacer pueda ser para tu gloria y para tu honra, como tú te lo mereces, Padre, en espíritu y en verdad, porque tú buscas tales adoradores, Señor. Sea usted, Padre, teniendo la preeminencia. Te pido también, Padre, que si hay algún enfermo entre los que oyen tu palabra, Padre, usted pueda extender su mano de salud hacia esa vida, Padre, y le pueda hacer comprender que usted es el camino, la verdad y la vida. Que amplio es el camino que lleva a la perdición y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Por eso, Padre, permítanos servir como esa guianza por medio de tu palabra a llevar a las personas al Calvario. Que sepan dónde está Jesús. Que Jesús pueda nacer en sus corazones y tú puedas guiar sus pasos correctamente como tú lo estás estipulando en tu palabra. Todo esto te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesucristo, dándote las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia.
Que el Señor les bendiga.